Bien, entonces, Kantan Software nos va a permitir entonces a partir de las diferentes aplicaciones y soluciones que tenemos, poder dar alcance a esas necesidades como responsables del sistema de gestión que tenemos. Antes de comenzar con la presentación de nuestro software, comentarles las novedades que tenemos o las novedades que tenemos desde Kantan Software. Y una de ellas que tenemos para todos nuestros clientes es tener la posibilidad de, antes de que contraten nuestro software, darle la oportunidad a ustedes de manera gratuita poder dar o tener un diagnóstico de los sistemas de gestión, ¿vale? Lo que les voy a mostrar a continuación es la posibilidad que tenemos de poder realizar diagnósticos de nuestro sistema de gestión para que ustedes evalúen, permítanme, estoy intentando compartir la pantalla, para que ustedes evalúen internamente, pues cómo se encuentra su sistema de gestión y de esa manera tengan una entrada para poder definir cuáles son los aspectos que deben mejorar o los aspectos que deben implementar o desarrollar para poder dar una entrada rápida al desarrollo del sistema de gestión. Bien, en ese sentido, Kantan Software ha desarrollado a través de de una aplicación que pueden encontrar en la Play Store o en el App Store, dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan. En esta pantalla les estoy compartiendo la pantalla de mi celular. Una aplicación que se llama Kantan Gap Analysis que les va a permitir a ustedes pues tener la posibilidad de hacer un diagnóstico, como les decía, de manera gratuita. Para poder adquirir esta aplicación basta con que la descarguen en su dispositivo móvil y al momento de que podamos hacer la descarga, la aplicación nos va a pedir unos datos para creación de un usuario que les permita a ustedes tener la aplicación de manera gratuita. En ese sentido, yo en este momento pues ya tengo la aplicación, ya tengo un usuario y una contraseña y esta herramienta es supremamente interesante porque nosotros como responsables de los sistemas de gestión no tenemos herramientas rápidas que nos permitan saber en qué grado de maduración se encuentra nuestro sistema de gestión. En muchas ocasiones iniciamos como una persona nueva dentro de la organización, llegamos como una persona responsable de un sistema de gestión que ni siquiera conocemos, ¿cierto? O llegamos a una organización que ni siquiera tiene un sistema de gestión. Pues en ese sentido, esta herramienta de Cantab Analysis les va a permitir a ustedes hacer un autodiagnóstico del sistema de gestión o de los sistemas de gestión que ustedes consideren y de esa manera poder hacer de manera rápida el diagnóstico de cómo se encuentra el grado de madurez del sistema de gestión. Una vez tengamos el usuario y contraseña en esta aplicación, ustedes van a poder seleccionar de qué norma o qué normas van a hacer el diagnóstico. Yo en este sentido he colocado un diagnóstico de la norma ISO 9001 y aquí al momento de generar el diagnóstico, la aplicación me va a permitir a través de unas preguntas definidas de auditoría o de inspección o autodiagnóstico interno del sistema de gestión, pues poder saber si cumplimos o en qué grado de cumplimiento tenemos cada uno de los numerales de la norma. Insisto, yo estoy haciendo un diagnóstico en este sentido de la ISO 9001, pero tenemos todas las normas ISO para que ustedes puedan hacer el diagnóstico: 45001, 14001, 9001, 27001 y ahora 37001. Tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, a partir de esta lista de verificación, vamos a pasar por cada uno de los numerales de la norma y vamos a responder, obviamente, con un conocimiento o una respuesta autocrítica, pues en qué grado de madurez se encuentra nuestro sistema de gestión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer elemento de la norma ISO 9001, en donde nos dice que la organización debe tener o determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica, ¿vale? Entonces, con base a ese debe de la norma, cada uno de ustedes como responsables del sistema de gestión, pues va a decir en qué nivel de desarrollo o en qué nivel de implementación o de madurez se encuentra ese elemento de la norma. Aquí, por ejemplo, podemos decir que estamos iniciando apenas, o estamos en desarrollo, o está implementado, o está establecido, o está optimizado, como el nivel que ustedes quieran. Y por cada una de esas preguntas, ustedes van a tener la posibilidad de adjuntar observaciones textuales, sean por dictado por voz, ¿vale? Dictado por voz o texteado el elemento para que tengamos una evidencia crítica de por qué estamos calificando ese nivel en ese requerimiento, en ese requisito de la norma. También si quisieran adjuntar evidencias fotográficas o evidencias documentales de la, de la evidencia del grado de cumplimiento de esta elemento, también lo vamos a poder hacer a través de cada una de las preguntas, ¿vale? Todos esos son elementos críticos que les va a permitir a ustedes, pues, ser lo más objetivos posibles para que ustedes se autodiagnostiquen
cómo se encuentra su sistema de gestión. Y así vamos pasando por cada uno de los numerales de la norma y vamos dando el diagnóstico. Bien, una vez ustedes terminen el diagnóstico, la plataforma o la aplicación de manera eh, automática, lo que va a hacer es generarle un resultado del diagnóstico y en este caso, a través de inteligencia artificial, vamos a ver que en el resultado de ese diagnóstico, aquí ya tengo uno finalizado, uno que ya tenía preparado para la sesión, vamos a poder ver entonces, aquí voy a tratar de emplearlo lo más que se pueda, tengan en cuenta que estoy desde mi dispositivo móvil y aquí tenemos toda la información del diagnóstico realizado, quién lo hizo, ¿vale? La fecha y la hora que lo realicé, cuánto me demoré realizándolo, el tamaño de mi empresa, porque toda esa información ustedes la van a diligenciar cuando descarguen la aplicación y puedan suministrar los datos de su empresa o de su organización. Y aquí vamos a ver entonces los cumplimientos de cada uno de los numerales que hemos evaluado. Entonces, por ejemplo, aquí en contexto saqué 55% de acuerdo a las preguntas que yo mismo, a las respuestas, perdón, que yo mismo respondí. Aquí tenemos todos los numerales de la norma, por ejemplo, aquí en objetivos de la calidad de planificación para lograrlos, aquí un 0%, muy seguramente no he hecho nada en mi organización para hacerlo. Y aquí tenemos un resultado numérico, ¿vale? Como primera entrada para que ustedes tengan un dato numérico y objetivo de cómo se encuentra la madurez de su sistema de gestión. Ahora, después, la misma aplicación, esto es generado de manera automática, lo que pasa es que yo lo tengo ya listo y preparado para la sesión. Vamos a ver por cada una de las preguntas que respondimos el detalle y las observaciones, inclusive las evidencias fotográficas que hayamos adjuntado por cada uno de los numerales para tener el resultado de lo que calificamos. Pero lo mejor de todo el de autodiagnóstico es que a través de la inteligencia artificial voy a dirigirme a la parte inferior o la parte final de este diagnóstico y a partir de la inteligencia artificial, bueno, aquí tenemos unas comparativas gráficas de los resultados de los grupos, pero me interesa que veamos en este momento lo que la inteligencia artificial desarrollada directamente por Cantan Software nos permite tener. ¿Y qué es ese aporte que nos hace la inteligencia artificial? Con base a las evidencias, con base a los resultados, con base a las observaciones que ustedes colocaron en cada una de las preguntas del diagnóstico, vamos a tener entonces un análisis, un resumen de lo que el diagnóstico le permite identificar a la inteligencia artificial y aquí tenemos unas variables de cuántos elementos están en etapa de inicio, por ejemplo. Entonces aquí dice que, por ejemplo, sugiere que no hay definición clara y planificación estratégica de los aspectos de determinación de las cuestiones internas. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico respondí que no estaba desarrollado ese elemento dentro de mi organización. Tenemos 2 elementos en desarrollo, 3 elementos implementados. Y a partir de ese diagnóstico que nos hace la inteligencia artificial de manera automática, vamos a tener el resultado de un análisis DAFO, en donde a partir de ese diagnóstico la inteligencia artificial nos va a dar de manera automática cuáles son las debilidades que tenemos, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Aquí, por ejemplo, dice que como debilidad tenemos la falta de identificación completa y clara de cuestiones internas y externas. ¿De dónde saca la inteligencia artificial este dato? Pues del análisis que hace objetivo de las respuestas que nosotros planteamos en el diagnóstico. Nos da una conclusión de cómo nos encuentra nuestro sistema de gestión en nuestra organización y además, lo mejor de esto, la inteligencia artificial desarrollada por Cantan Software nos permite o nos genera unos planes de acción sugeridos y aquí por cada elemento del diagnóstico que tenemos deficiencias, vamos a tener entonces qué es lo que tenemos que hacer específicamente, cómo lo debemos hacer y nos recomienda un plazo recomendado, ¿vale? De cuánto deberíamos demorarnos implementando cada una de esas desviaciones o esas acciones para mejorar esas desviaciones de nuestro sistema de gestión. También nos sugiere quién debería hacerlo, ¿vale? Él nos sugiere qué cargo de la organización debería hacerlo. Sin embargo, el contexto es el nivel jerárquico que la inteligencia artificial interpreta. Sin embargo, pues la inteligencia en este momento no conoce los cargos específicos, pero él sugiere el nivel jerárquico dentro de su organización, quien debería ejecutar cada uno de esos planes de acción. Entonces, digamos que tenemos un diagnóstico completo, ¿vale? Por cada uno de los elementos, no solamente un plan de acción genérico por todo el diagnóstico, sino por cada elemento. Aquí, por ejemplo, tenemos planes de acción propuestos específicamente para el numeral de planificación que tenemos deficiencias. Y aquí tenemos todos los planes de acción para liderazgo, para seguimiento y evaluación. Entonces, digamos que esta herramienta inicial, que es de manera gratuita, entonces en este momento ya la pueden descargar desde su plataforma, les va a poder permitir tener un diagnóstico en tiempo real y además sugerencias
o análisis interactivos con la inteligencia artificial que les permitan a ustedes entonces de manera rápida generar planes de acción para poder determinar qué es lo que tienen que hacer dentro de su organización. No sé si Julio ya está por aquí conmigo de nuevo, no sé si alcanzó a ver el Sí, Juan ejercicio, Pablo. Julio. Hola Juan Pablo, Bien. ¿cómo estás? Mil Hola, disculpas, Julio. tuve una interferencia, ya estoy por acá. Sí, por supuesto, Juan Pablo. Digamos que logré ver el ejercicio y me parece que pues digamos que esta herramienta es excelente como un punto de entrada y por supuesto aporta al desafío al que nos encontramos siempre, ya sea cuando llegamos por primera vez a una organización, cuando iniciamos la implementación de nuestro sistema de gestión, y es tener una ruta de trabajo. Veo que allí, pues primero tengo los componentes que debo evaluar y segundo, pues el rutero o hacia dónde debo apuntarle. Ahora bien, Juan Pablo, el siguiente punto es pues que nos gustaría ver cómo Kantan Software me permite ese punto de implementación, y hay algo importante, ¿no? Es cómo voy llevando ese orden a través de lo que es un ciclo PHBA, cómo Kantan Software me lleva a ello y cómo partiendo de un elemento clave como lo es un análisis de contexto, como tú muy bien lo acabas de nombrar, pues contamos con estas herramientas de digitalización y automatización eh, a través o utilizando Kantan Software. Perfecto, Julio. Bueno, interesante el análisis. Vamos a hacerlo entonces el ejercicio en orden lógico de nuestro ciclo PHA, cómo deberíamos entonces tomar estos elementos como punto de partida para mi diseño del sistema de gestión. Bien, entonces recuerden que una vez tengamos este diagnóstico y una vez tengamos nuestro Kantan software, pues vamos a acceder a nuestro software a partir de un navegador que tenga acceso a Internet y a partir de los usuarios y contraseñas que hemos definido en nuestro centro. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestro Kantan software y lo que vamos a hacer entonces es utilizarlo para, con base en el diagnóstico que estábamos viendo hace un momento, pues empezar a gestionar dentro de nuestro Kantan software, eh, implementar nuestro sistema de gestión y poder llevarlo a buen puerto. Bien, dentro de nuestro Kantan software también tenemos inteligencia artificial, Julio. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar en todo momento, aquí tenemos el listado de todas las aplicaciones, pero en todo momento vamos a tener la posibilidad de tener un asistente, Julio, que es un asistente de inteligencia artificial desarrollado específicamente por Kantan al servicio de cada uno de nuestros clientes. ¿En qué sentido nos va a colaborar Cantana? Cantana es una inteligencia artificial que nos va a servir como eh, asistente experto en sistemas de gestión, en los sistemas de gestión que nosotros tengamos contratados con la organización, pero también nos va a ayudar como un consultor experto de Cantan Software, ¿vale? Inclusive Cantana con cualquier pregunta que le hagamos o la Cantana, por ejemplo, él va a poder interpretar quién se está dirigiendo, inclusive si yo tengo errores ortográficos no va a pasar nada, Cantana va a tener una conversación fluida conmigo como una inteligencia artificial y aquí es capaz de identificar, Julio, con quién está hablando, ¿vale? Aquí identifica con quién estoy hablando y puede identificar inclusive cuáles son los sistemas de gestión que tenemos contratados en Cantán, inclusive tiene la posibilidad de saber el contexto de su organización, dependiendo, disculpe, dependiendo los registros o la información que ya se encuentra en nuestro Cantán Software. Entonces, podemos utilizar a Cantana como un primer elemento para desarrollar nuestro sistema de gestión en la plataforma. En ese sentido, Julio, vamos a hacer el ejercicio en coherencia con el diagnóstico que yo acabo de hacer. Por ejemplo, teníamos deficiencias, y lo alcanzaron a ver en el diagnóstico, frente al análisis de contexto, ¿verdad? No teníamos definido el alcance de nuestro sistema de gestión ni habíamos hecho el análisis de contexto de acuerdo al diagnóstico que utilizamos. Y puede pasar, Julio, que no, yo como responsable de este sistema de gestión no tenga claro cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces podemos utilizar a Cantana con sus conocimientos en sistemas de gestión para que nos dé esta respuesta. Entonces vamos a decirle a Cantana lo que necesitamos, ¿vale? Entonces con base a sus conocimientos, vamos a hacer una charla interactiva con ella. ¿Cómo debo realizar el análisis
de contexto de mi organización. Bien, entonces ahí yo puedo utilizar a Cantana para que me sirva de guía en el diseño de mi sistema de gestión con base a las deficiencias que tengo y lo podamos trasladar o automatizar o mejorar en nuestro software Cantan. Entonces aquí vamos a utilizar a Cantana y él me dice en esa pregunta, por ejemplo, para realizar el análisis de contexto de tu organización, sigue estos pasos generales. Accede al módulo de contexto desde el menú superior Cantan, a contexto y luego análisis de contexto. Identifica factores internos y externos. Considera los aspectos internos como cultura organizacional, estructura, recursos y capacidades. Los factores externos analiza el entorno político, económico, social y tecnológico. Consulta a las partes interesadas, realiza un mapeo de procesos, documenta el análisis. Recuerda que el análisis de contexto es un proceso continuo que debe revisarse y actualizar. Entonces, fíjese, Julio, que como Cantana, quiero hacer mucho énfasis Julio, en que esto no es, son preguntas y respuestas preparadas, es una inteligencia artificial con la que yo interactúo y ella me va a dar las mejores respuestas con base al contexto que yo le doy. Entonces, fíjense cómo puedo utilizar Cantana, Julio, para una primer entrada, ¿no? No sé cómo utilizar Cantana, no tengo ni idea y tampoco sé cómo se hace el análisis de contexto. Entonces, a partir de una pregunta sencilla, la inteligencia artificial me guía, me dice y me hace sentir en confianza, ¿no? Habla conmigo y me dice, por favor, haga estos pasos y vamos haciendo en conjunto, Cantana y ustedes, la implementación del sistema de gestión. Entonces, ¿cómo le parece hasta este punto, Julio? Vale, Juan Pablo, no, digamos que entiendo, según lo que nos acabas de comentar, que Cantana comprende dos aspectos, ¿no? Uno a nivel de uso de la plataforma, que me va a orientar, me sirve como una guía, y otro aspecto es súper importante que asimismo me asesora, me orienta, me guía en aspectos claves del sistema de gestión, como tú muy bien lo acabas de mencionar, temas relacionados con el análisis del contexto. Aquí, pues lo interesante viene enseguida es ver cómo yo puedo iniciar esa implementación a través de Cantan Software, pero también nos surge aquí con los participantes, en este caso, es si Cantana está disponible o viene ya incorporada dentro del servicio o es un costo adicional, nos gustaría saberlo, pues esto a partir del beneficio que genera. Bien, perfecto. Entonces, nosotros en la página de Cantan, cantansoftware.com, tenemos los planes actuales que tenemos disponibles para ustedes. Tenemos planes disponibles para pago anual o pago mensual, dependiendo de la norma o normas que ustedes tengan o tengan interés en adquirir con nuestro software. Para el caso de los planes, Cantana estará disponible para los planes de tamaño M y L y estará disponible a partir de ese nivel, ¿vale? Aquí ya está incluido como asistente experto con inteligencia artificial para los planes. Bien, perfecto. Vamos entonces, si les parece, a tomar a Cantana o las sugerencias que me hace Cantana y vamos entonces a iniciar ese primer elemento que es hacer el análisis de contexto. Bien, el historial con Cantana no se va a perder nunca, ¿vale? Nosotros aquí, mientras que tengamos la sesión activa durante todo el ejercicio, todo el historial de conversación con Cantana se va a mantener para que ustedes tengan una interacción continua con Cantana y no se pierda el hilo del ejercicio, ¿vale? Entonces, desde Cantana tenemos todas las aplicaciones disponibles a partir de este río o este mapa de navegación que nos simula pues el sentido o el nacimiento y recorrido lógico de cómo se debe implementar un sistema de gestión. Y aquí tenemos el nacimiento, ¿no? Vamos a pasar por todas las aplicaciones, pero dentro de ellas tenemos el análisis de contexto desde este acceso o como decía Cantana, dándole clic aquí en contexto y acceso al análisis de contexto. Entonces esta aplicación les va a permitir a ustedes a través de una metodología ya definida dentro de nuestro software poder hacer ese desarrollo del análisis de contexto. Bien, tenemos aquí unos ejercicios ya predispuestos claramente para hacerlo más efectivo nuestra sesión. Y digamos que este tipo de aplicaciones le permite a ustedes tener la trazabilidad de todos los análisis de contexto que ustedes a lo largo del tiempo hayan desarrollado dentro de la plataforma. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 análisis de contexto desarrollados, que son estos 4 que vemos en pantalla. Y vamos a tomar uno de ellos para poder hacer el ejercicio, ¿vale? Este tipo de aplicaciones son aplicaciones que son de tipo BPM, que nos permite a partir de etapas definidas dentro de la aplicación, poder asignar responsabilidades de ejecución o de gestión de cada una de las etapas, dependiendo de las personas de su organización que tengan que gestionarlas.
En ese sentido, tenemos una primera etapa en donde ustedes a partir de un diligenciamiento de unos campos van a tener la posibilidad, como dice la primera etapa, de hacer una convocatoria interna para que por correo electrónico, recuerden que Cantan tiene la posibilidad de emitir notificaciones directamente de la plataforma o inclusive recordatorios a personas responsables de gestionar las diferentes aplicaciones. Y aquí vamos a tener la posibilidad entonces a partir de una primera etapa de convocar por correo electrónico quiénes son las personas que vamos a participar o que deben participar de este análisis de contexto. Aquí tenemos la posibilidad de colocar los correos electrónicos, sean manuales o personas directas de la organización, tantos como ustedes consideren, y personalizar los mensajes que salen de la plataforma. Una vez que tengamos la convocatoria definida, llegarán las notificaciones a las personas que ustedes definan. En una etapa de desarrollo vamos a tener la posibilidad de que el responsable de esta etapa, a partir de una metodología de eh, análisis PESTEL y análisis de las 5 fuerzas de Porter, vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis del macroentorno, donde tenemos elementos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, y un análisis del microentorno, donde a través de las 5 fuerzas de Porter, como les mencionaba, poder evaluar esos poderes o ese poder de influenciamiento en los clientes, proveedores, las amenazas de los productos o servicios sustitutivos, las amenazas de entrada de nuevos competidores, rivalidad de los competidores actuales, para tener análisis del microentorno. Y a partir de ese análisis del microentorno, que ya voy a profundizar en un momento, vamos a tener la posibilidad de eh, la posibilidad, disculpen, me confirman si los oyentes me están escuchando bien, de pronto si les agradezco una manito arriba, si me están escuchando correctamente, voy a silenciar por aquí Escuchamos, el ahí micrófono. ya te escuchamos. Bien, voy a silenciarlo, Julio, para no tener gracias. Bien, les decía entonces que a Hola, partir de ese análisis, hola Martina, ¿cómo voy a estás? silenciar, gracias. Bien, entonces a partir de ese análisis del microentorno y macroentorno, ustedes van a tener la posibilidad de hacer su propia matriz DOFA para hacer el análisis del contexto interno a la organización. Este elemento de evaluación del macroentorno y microentorno les va a dar los elementos para tener el análisis del contexto, pero aquí lo complementamos con la matriz DOFA para poder hacer el análisis del contexto interno. ¿Cómo funcionan estos elementos de evaluación? Pues a partir de un campo que está definido dentro de nuestro software, ustedes van a tener entonces la posibilidad de analizar y evaluar los aspectos que ya vimos del macroentorno, como los aspectos económicos. ¿Qué elementos vamos a evaluar de los aspectos económicos? Por ejemplo, la evaluación de la moneda, si es un aspecto significativo muy alto, alto, medio o bajo, y por cada uno de los elementos ustedes van a tener la posibilidad de ampliar la información de por qué están calificando ese elemento de esa manera. Y así vamos pasando por cada uno de los elementos de la evaluación de los elementos. Aquí pasamos por los elementos sociales, por ejemplo, las tasas de pobreza infantil, tasas de abandono escolar, todos los elementos del macroentorno, los aspectos tecnológicos, los aspectos ambientales, los aspectos legales, los aspectos, aquí ya finalizamos el aspecto del macroentorno, seguiríamos con el análisis de microentorno, el poder de negociación de los clientes, qué tanto podemos influenciar para que cambien sus metodologías con el fin de hacerlo más fuertes, perdón, más afines a nuestros servicios o productos y tenemos la posibilidad de calificar de igual manera. Y así por cada uno de los elementos de la metodología que nos permiten tener una evaluación crítica de cómo se encuentra nuestro contexto de la organización. Al finalizar cada una de estas evaluaciones, al finalizar la evaluación, tenemos entonces la posibilidad de ver a partir de un resultado gráfico, ¿vale? O de colorimetría, poder ver cuáles son los elementos más impactantes de nuestro sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente que los elementos económicos, tenemos unos elementos con prioridad más alta, por ejemplo, los datos de inflación son más impactantes que, por ejemplo, la deuda del país o que los aspectos políticos. Con esta información ustedes van a tener la posibilidad entonces de complementar su análisis DOFA y ustedes van a poder entonces aquí tener con ese análisis la posibilidad de evaluar los factores, las debilidades y fortalezas de los factores internos y las oportunidades y amenazas de los factores externos para tener el análisis completo. Adicionalmente, Cantan les va a permitir a ustedes en esta aplicación, yo estoy dando un contexto de la aplicación general, ¿vale? Y aquí ustedes van a tener la posibilidad en esta aplicación, si quieren, si han hecho un análisis interno y tienen más evidencias adicionales a las que están plasmadas directamente en la aplicación, ustedes van a tener la posibilidad de adjuntar más documentos, tantos como ustedes necesiten, como evidencia de el desarrollo de este análisis de contexto.
Quisiera preguntarles hasta aquí, Julio, si los asistentes tienen alguna observación, alguna inquietud o usted mismo para poder ir mirando si vamos con sentido en la lógica de la implementación de un sistema de gestión. Eh, claro que sí, Juan Pablo, tiene mucho sentido lo que nos acabas de mencionar. Y aquí hay dos componentes importantes a resaltar. Uno, y que me gustaría de pronto consultar un poco contigo. Uno, esto que tú nos estás mostrando, mi costo de implementación, ¿cuál sería? ¿Ya lo tengo disponible? O sea, si tengo la plataforma en este momento, ¿ya tengo disponible esta metodología o tengo que implementarla? Y segundo, digamos que este es un punto de partida estratégico para todo sistema de gestión, es la columna vertebral y yo debo conectar estos elementos con toda la operación que va a llevar mi sistema de gestión. Entonces, la pregunta es, si yo, por ejemplo, no tengo conocimiento, ¿qué debo hacer con esta información? Quizás el mismo asistente o la inteligencia artificial que me permite o que tiene disponible Cantan Software me orienta y pues a partir de allí también qué herramientas o qué aplicaciones o qué opciones voy a tener disponible para hacer que esto que acabo de evidenciar a nivel de mi planificación, pues lo pueda llevar a cabo y pues pueda lograr los resultados esperados de mi organización. Vale, Julio, perfecto. Muchas gracias por las preguntas y a los asistentes por la participación. Eh, a la primera pregunta sobre si ya tenemos disponible una vez adquiramos nuestro software, algo muy importante que tal vez nos faltó mencionar al inicio de la presentación es que Cantan tiene la gran ventaja frente a otras alternativas que no tenemos que gastar tiempo en implementación. Es decir, directamente ustedes adquieren el software y el software ya viene listo para que ustedes empiecen a trabajar en él y tengan todas las aplicaciones ya definidas y ya listas para que ustedes hagan la implementación de su sistema de gestión. Bien, entonces en coherencia, eso es algo muy valioso dentro de nuestra solución porque ustedes se van a enfocar en lo más importante que es hacer gestión y no van a gastar tiempo en desarrollo o no van a gastar tiempo en implementar o esperar que la aplicación esté lista para su uso, sino que directamente ya está preparada para ello. Bien, entonces vamos a finalizar, Julio, para la segunda pregunta y vamos a utilizar la Cantana una vez finalicemos el ejercicio. Y algo muy importante también, Julio, dentro de Cantan es que eh, está pensado para eh, tener la misma coherencia que tienen los sistemas de gestión. ¿En qué sentido? Pues, ¿qué significa sistemas de gestión? Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí, ¿verdad? Eso es un sistema. Esa es la palabra sistema. Pues así como los elementos del sistema de gestión interactúan entre sí, las aplicaciones, Julio, dentro de Cantan Software también interactúan entre sí. Es decir, que yo a medida que vaya haciendo el desarrollo natural o la implementación natural del sistema de gestión, la misma plataforma me va a ir llevando al siguiente camino lógico de implementación del sistema de gestión a partir de la interacción de las aplicaciones de Cantan. Entonces, en ese sentido, lo que se espera o uno de los resultados esperados del análisis de contexto es poder identificar las oportunidades y los riesgos asociados a este análisis de contexto que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una vez ustedes hayan finalizado su análisis de contexto y tengan todos los elementos ya previamente evaluados, en esta etapa de oportunidades y riesgos, ustedes van a tener la posibilidad entonces de poder identificar tanto los riesgos como las oportunidades. Pero algo maravilloso que me parece a mí de Cantán, Julio, es que una vez relacionemos o creemos los riesgos, estos van a quedar almacenados directamente en la plataforma para posteriormente, que ahorita lo vamos a ver, en una aplicación de gestión de riesgos, podamos evaluar esos riesgos y evaluar esas oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto, Julio? Que naturalmente, al hacer el análisis de contexto en este ejercicio, ya estoy identificando riesgos y ya los voy a tener disponibles para que ahorita en otra aplicación que vamos a utilizar, que es la gestión de riesgos, me aparezcan ya identificados, ya listos los riesgos inventariados dentro de la plataforma y simplemente nos tengamos que
enfocar en análisis de riesgo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de crear un riesgo nuevo, ¿vale? Un riesgo o una oportunidad. En este caso vamos a crear un riesgo y aquí vamos a poder identificar qué riesgo es, de qué origen es ese riesgo. En este caso sería de análisis de contexto. Lo identifiqué a partir de un análisis de contexto. ¿Qué tipo de riesgo es? Aquí tenemos unas opciones definidas para que ustedes puedan identificar el tipo de riesgo. Aquí, por ejemplo, puede ser de amenaza de productos sustitutos. Y tenemos además, Julio, por cada uno de los riesgos inventariadas, y esto se va a ir alimentando a medida que ustedes vayan utilizando la plataforma, de todas las causas que se han identificado en los demás riesgos. ¿Para qué? Para que si la causa ya está previamente identificada, no tengan que volverla a diligenciar y tengamos una automatización y un orden dentro de nuestro software. Si la causa no existe, ustedes tienen la posibilidad de crear la causa para que quede almacenada dentro de la plataforma. La misma lógica pasará para las consecuencias. Si ustedes ya tienen identificadas las consecuencias previamente, pues aquí aparecerá nuestro listado de consecuencias o la posibilidad de crear una nueva. Una vez creemos nuestro riesgo, bueno, además de poderlos crear los riesgos, si el riesgo ya había sido previamente identificado, Julio, a partir de otro origen de identificación, como por ejemplo, no sé, partes interesadas, no tenemos que volver a crear el riesgo, ¿vale? Para eso tenemos aquí la opción de relacionar y aquí, Julio, vamos a tener todo el listado de nuestros riesgos que hayamos identificado a lo largo del tiempo, en todo el tiempo que llevemos trabajando en Cantan, desarrollando nuestro sistema de gestión. Aquí tenemos todos los riesgos identificados. Por ejemplo, aquí tenemos pérdida de clientes, que se originó a partir de un análisis de partes interesadas. Este riesgo, por ejemplo, se identificó a partir de una revisión por la dirección. Este riesgo por acá se hizo a partir de un análisis de riesgo y así tenemos todos los tipos de riesgos identificados para que tengamos un inventario único de nuestros aquí podamos seleccionar y definir nuestros riesgos. Lo mismo va a pasar, Julio, para las oportunidades. Tenemos la posibilidad entonces de también relacionar las oportunidades, la misma lógica, solo que hablando de oportunidades, aquí podemos crear una oportunidad nueva o si la oportunidad ya ha sido previamente identificada, también tenemos la posibilidad de acceder a ese inventario de oportunidades. Entonces aquí fíjense, Julio, cómo las aplicaciones interactúan entre sí, cómo nos permite entonces de manera natural y de manera lógica ir desarrollando nuestro sistema de gestión. Bien, ahora vamos a utilizar la Cantana para que me siga diciendo cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que debo hacer ahora con esta información. Ya le hicimos caso a Cantana de cómo podamos hacer nuestro análisis de contexto, que era una de las falencias que teníamos en el ejercicio del autodiagnóstico. Entonces vamos a volver a utilizar a Cantana y vamos a poder, aquí tenemos todo el historial, como les decía, no, en ningún momento se perdió el historial, aquí seguimos, ella está esperando que yo le haga las preguntas correspondientes, entonces le voy a decir qué debo hacer, qué es lo que tengo que seguir haciendo. Entonces le voy a decirle aquí, Cantana, una vez realizado el análisis del contexto, identifiqué, por ejemplo, los siguientes riesgos. Bien, voy a decirle que identifique unos riesgos y que me diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pérdida de clientes. Ese es nuestro riesgo. Pérdida de clientes y pérdida de cuota de mercado. Vamos a suponer ese ejemplo. Vamos a darle todo el contexto para que ustedes vean cómo Cantana interactúa lo mejor posible conmigo. Debido a precios poco competitivos. Poco competitivos. ¿Listo? Entonces le voy a preguntar, ¿cuál debería ser el siguiente paso? A nivel de mi sistema de gestión, ¿vale? Sistema de gestión. Bien. Para evitar o mitigar la materialización de estos riesgos. Materialización de estos riesgos. Bien, ahí le traté de dar el mayor contexto posible a Cantana para que ella entienda que acabo de hacer un ejercicio de análisis de contexto y a partir de ese ejercicio de análisis de contexto identifico unos riesgos de mi organización y necesito saber qué hay que hacer para poder evitar que esos riesgos se materialicen. Recuerden que la inteligencia artificial, entre más contexto
necesidad que yo tengo le demos, mejor van a ser las respuestas. Entonces, por eso traté de hacer lo más específico posible para que Cantana tuviera todo el contexto. Entonces, dice acá, una vez identificados los riesgos de pérdida de clientes y cuota de mercado debido a presión no competitivos, el siguiente paso es gestionar estos riesgos de manera adecuada en tu sistema de gestión. Aquí hay un enfoque que puedes seguir usando Cantana. Entonces aquí dice, primero, evaluar y priorizar los riesgos. Utiliza la funcionalidad de gestión de riesgos dentro del módulo de planificación para evaluar la probabilidad de impacto de cada riesgo identificado. Esta evaluación te ayudará a priorizar los riesgos más críticos. Define las estrategias de mitigación. Una vez priorizados, elabora estrategias para mitigar o evitar estos riesgos. Por ejemplo, podrías considerar estrategias como mejorar la eficiencia operativa para reducir costos, revisar la estrategia de precios o ofrecer valor agregado a los clientes para justificar los precios actuales. Establece los objetivos, implementa las acciones, monitorea y revisa. Usa el módulo de evaluación de desempeño. Aquí dice para establecer indicadores que te permitan monitorear la efectividad de las acciones implementadas. Asegúrate de documentar cada paso. Fíjense cómo Cantana, Julio y asistentes nos lleva naturalmente. Yo, de verdad, aquí, sin, sin necesidad de ser un experto en sistema de gestión o tener la experiencia, Cantana me va brindando esa información de manera natural. Entonces, aquí lo vamos a seguir utilizando, Julio, a cada una de las preguntas que nuestros asistentes tengan y vamos a seguir haciendo el ejercicio de manera natural. ¿Cómo lo vemos hasta ahí? Excelente, Juan Pablo. Digamos que hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es primero la gestión del conocimiento. Ese es uno de los aspectos que muchas veces nos hacen ineficientes en las compañías y es que la información o el conocimiento se pierde. Allí veo que con los inventarios de causas, riesgos, controles, estoy haciendo mucho más eficiente gestionando mi conocimiento. O sea, lo estoy almacenando y lo puedo reutilizar. Entiendo que es lo que nos vas a enseñar enseguida. Y por supuesto, algo también supremamente interesante como este asistente o herramientas como la inteligencia artificial pues nos pueden orientar o generar esa guía lógica de implementación, porque el sistema para, digamos, es claro que para lograr el éxito debe estar engranado completamente a través de este ciclo PHBA que tú nos estás recorriendo. Entonces, excelente, nos gustaría ver entonces cómo podemos llevar a cabo, cómo esto que Cantana nos ha orientado y que tú amablemente nos estás mostrando, pues lo podemos ver plasmado dentro de la plataforma. Bien, perfecto, Julio. Pues muchas gracias por el contexto. Bien, vamos entonces a seguir el ejemplo lógico, ¿vale? Yo quiero hacer mucho énfasis, Julio, en cómo la inteligencia artificial es parte ya natural de nuestro trabajo, ¿no? Cómo la necesitamos para tener una guía constante de cómo poder llevar estos procesos, sobre todo en nuestro software, ¿bien? Entonces, haciéndole caso a Cantana, vamos a ir a nuestro aplicativo vamos a ir a nuestro aplicativo de planificación y dentro del aplicativo de planificación vamos a tener la aplicación de gestión de riesgos, haciéndole caso a lo que Cantana me acaba de decir, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces, dependiendo, Julio y asistentes, de la norma o las normas que ustedes hayan adquirido con nosotros, pues en esta parte izquierda vamos a ver todos los modelos de gestión, de evaluación que ustedes van a tener disponible. Entonces aquí tenemos los modelos de 14.001, los modelos de 9.001, 27.001, 37.001, 45.001 y así de los modelos que ustedes necesiten. Yo voy a utilizar a manera de ejercicio y de manera coherente con el ejercicio que estamos trabajando la matriz de riesgos de ISO 9001. Y ustedes aquí van a poder crear tantas mediciones de evaluación de riesgos. Cada una de estas filas que ustedes ven aquí es una evaluación de riesgos que ya se ha hecho previamente. Y ustedes podrán crear tantas evaluaciones como su sistema de gestión lo necesite. En esa matriz ustedes van a tener entonces la posibilidad, voy a coger esta de ejemplo, para poder tener versiones, ustedes van a poder tener versiones de todas las matrices para poder tener en todo momento una trazabilidad de las revisiones que ustedes han hecho a lo largo del tiempo o de las evaluaciones que ustedes han hecho a lo largo del tiempo. Y entonces en esta eh, matriz vamos a poder, voy a utilizar esta de ejemplo, de ejercicio, vamos a poder entonces a partir de un ciclo de vida, Julio, poder hacer el análisis de esa evaluación de riesgos. ¿Qué es el ciclo de vida? Sencillamente coger la matriz que ustedes están acostumbrados o que todos estamos acostumbrados a ver gigante y partirla por etapas para que de una manera más cómoda pues, para mí me pueda llevar el camino lógico de cómo debo ir identificando los riesgos y analizando los riesgos de esta metodología. Entonces, la primera etapa que vamos a ver es la posibilidad de identificar los riesgos por proceso y aquí vamos a tener la posibilidad de añadir
todos los procesos que hacen parte de nuestra organización y aquí también interactúan las aplicaciones entre sí. Aquí tenemos la posibilidad de interactuar con una aplicación que tenemos de mapa de proceso para tener la trazabilidad de los procesos de la organización. Posteriormente, identificados los riesgos, aquí de manera natural la plataforma los va a ir llevando por los pasos. Vamos a identificar por cada proceso cada uno de los riesgos que tenemos identificados. Aquí claramente pues ya están identificados en los procesos, pero sencillamente cuando ustedes vayan a identificar los riesgos, como las aplicaciones interactúan entre sí, recuerden que ustedes tienen la posibilidad de generar un nuevo riesgo que nacería a partir de este análisis, o si ustedes ya tienen todos los riesgos identificados, que fue el ejercicio que acabamos de hacer de análisis de contexto, pues aquí tendríamos el listado de todos nuestros riesgos y fíjense cómo la plataforma me permite optimizar tiempos, ¿no? El software me permite optimizar los tiempos de no tener que volver a diligenciar la información, sino ya previo a haberlo identificado de manera natural en los ejercicios de diseño del sistema de gestión, como el análisis del contexto, pues vamos a tener la posibilidad de tener todos estos riesgos asociados a cada uno de los procesos. Y aquí vamos a poder entonces asociar, Julio, todos los riesgos a cada uno de los procesos. Entonces, estos serían los riesgos de calidad y mejora, ¿vale? Aquí tendríamos los riesgos de compras, aquí tendríamos los riesgos de logística y así con cada uno de los procesos de nuestra organización. ¿Para qué? Para que me rinda el tiempo y me dedique a lo verdaderamente importante, que no es digitar o gastar tiempo en digitación, sino en el análisis de los riesgos, que es lo que verdaderamente me interesa. Y a partir de esa identificación de riesgos vamos a hacer, Julio, entonces la valoración del riesgo. Y que por cada uno de los riesgos de cada proceso, Julio, vamos a tener la posibilidad de hacer una evaluación de manera automática entre unas variables de probabilidad de impacto inherente para poder determinar cuál es el riesgo inicial o el riesgo inherente de cada uno de los riesgos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el riesgo que estamos tomando de ejemplo, que es la pérdida de clientes. ¿Qué probabilidad con base al análisis que la persona esté realizando? ¿Qué tan probable es de que ocurra? ¿Vale? Aquí tenemos unas variables ya definidas para probabilidad y unas variables definidas para impacto. Una vez tengamos esas variables evaluadas, plataforma de manera automática, a partir de solamente darle un botón guardar, automáticamente les va a dar la calificación de su nivel de riesgo inherente. Y así por cada uno de los elementos que tenemos en este ejercicio. Aquí tenemos las variables de algunos riesgos que nos dieron alto, aquí hay otros que están en riesgo moderado. La metodología, Julio, es muy importante para nuestros estudiantes que conozcan, que ya viene definida y ya viene establecida para que ustedes no gasten tiempo en implementación, sino que ya tengamos listo y preparada el desarrollo de esta metodología. Posteriormente, por cada uno de los riesgos identificados, Julio, tenemos la posibilidad también de determinar los controles por cada uno de los riesgos. Y en estos controles, al igual que los riesgos, tenemos la posibilidad de inventariar, de crear controles nuevos o también tener la posibilidad de tener todo el inventario de controles de mi sistema de gestión y de esta manera pues tener controlado cuáles son los controles disponibles. En caso de que no exista el control, puedo crear uno nuevo, ¿vale? Una vez determinados los controles por cada uno de los riesgos, vamos a poder evaluar la eficacia de la efectividad de esos controles. Vamos a poder, a partir de unas variables definidas, poder determinar la eficacia del diseño. Entonces, si aquí está el listado de cada uno de los riesgos y los controles, si ese control es adecuado, es apropiado o no, si es una frecuencia, si está documentado, y así con cada uno de los niveles de eficacia de los controles. Bien, y aquí en la valoración del riesgo residual, Julio, pues tenemos la posibilidad entonces de manera automática de poder tener ese consolidado de si el control tiene un nivel aceptable de efectividad, pues si eso me permite bajar el nivel de riesgo. Aquí tenemos una comparativa de cómo empezaba el riesgo y cómo finalizaba el riesgo al momento de evaluarlo. Bien, ¿cómo le parece hasta ahí, Julio? Digamos en el sentido lógico de implementación. Juan Pablo, no, digamos que ahí excelente, primero pues porque tengo esta metodología, digamos ya predefinida, la puedo trabajar, pero aquí digamos que esta es la puerta de entrada, como muy bien lo comentan por acá los participantes, para la implementación. O sea, de aquí viene lo que realmente va a permitir que veamos el resultado de todo lo que llevamos hasta el momento en el sistema de gestión. Y es por ello que en este caso, lo primero es si podemos integrar todo esto
tú estás generando en este momento, como lo son estos, digamos, posibles planes de intervención a partir de una valoración en posibles programas, integrarlo con otras normas e incluso que podamos trabajar y, por supuesto, en estos programas de gestión o controles operacionales que definamos, qué herramientas colaborativas de planificación, de ejecución, de control ya en la propia operación me ofrece Cantar Software para que todo esto que tú nos estás mostrando, pues yo lo pueda llevar a cabo y pues pueda garantizar una implementación efectiva de mi sistema de gestión. Bien, perfecto, Julio. Bueno, aquí podríamos entonces a partir de este análisis, Julio, poder utilizar nuevamente a Cantana para Cantana me ayude a determinar esos planes de tratamiento, ¿no? Yo aquí podría, digamos, seguir conversando con ella y decirle, bueno, tengo estos riesgos que están en nivel alto, mencionárselos, cuáles son las opciones de plan de tratamiento que usted me podría proponer con base a su conocimiento. Entonces, digamos que aquí podríamos seguir conversando a Cantana, pero pues vamos a directamente a pasar a la respuesta, ¿vale? Para poder hacerlo un poquito más ágil, pero sin perder de vista que tengo a Cantana en todo momento disponible, ustedes ya lo vieron, para poder hacer las preguntas que ustedes consideren. Bien, entonces, a partir de este análisis de riesgos, ustedes tienen la posibilidad entonces de determinar, como bien lo dice Julio, de determinar cuáles son los controles operacionales que vamos a determinar. Vamos a volver a la pantalla de inicio un momento y digamos que los controles operacionales que podemos tener disponibles dentro de Cantan y dentro de todo sistema de gestión van a ser controles enfocados a las personas, a la documentación y controles directamente dentro de la operación. En ese sentido, tenemos aplicaciones, Julio, como por ejemplo Gestor Documental, que les permitirá a ustedes a partir de una estructura documental poder controlar esa documentación dentro de su sistema de gestión. Y aquí tenemos entonces la posibilidad de poder tener documentación controlada por codificación y versiones, por estados del documento y por accesos a la documentación. Habrán personas que podrán acceder a crear documentos, por ejemplo, y cada una de la creación de los documentos o cambio de versión de los documentos va a estar controlado por un proceso de gestión documental workflow que nos permitirá a partir de etapas poder controlar esos documentos. También tenemos la posibilidad también de tener aplicaciones como por ejemplo capacitaciones, ¿vale? Una aplicación de capacitación para el control en las personas que les permitirá a ustedes poder hacer la gestión, planificación, desarrollo y control de las capacitaciones de su sistema de gestión. Pero algo supremamente interesante, Julio, que tenemos disponibles dentro de nuestra aplicación es tener la posibilidad de acceder a nuestro plan de control operacional que nos permitirá a partir de una metodología, poder establecer los diferentes programas de control operacional que ustedes tengan en su organización. Y dentro de esos planes o programas de control operacional, ustedes van a poder programar todas las actividades de control operacional referentes a su sistema de gestión. Por ejemplo, hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, por poner un ejemplo, podríamos tener riesgos significativos como por ejemplo riesgos asociados a un peligro biomecánico, ¿verdad? O a un peligro eléctrico o a un peligro eh, químico, por ejemplo. Pues derivado de ese análisis de riesgos, ustedes tendrían como parte de su control operacional determinar actividades que impidan que se materialice ese riesgo. Para eso vamos a poder contar con la aplicación de plan de control operacional, en donde aquí ustedes van a poder entonces por cada uno de los periodos poder tener todo ese listado de planes programados para ir controlando y ejecutando las actividades de su sistema de gestión. Entre ellos, por ejemplo, podríamos tener, Julio, un programa de inspecciones para el año actual, ¿cierto? Podríamos tener un listado de inspecciones y aquí podríamos tener todo el listado de tareas que tengamos o debamos implementar como parte de nuestros controles operacionales. Aquí tenemos a manera de ejercicio un programa de inspecciones con una serie de tareas ya previamente programadas. Julio, ustedes van a tener la posibilidad de programar las tareas propias de su programa de control operacional, asignarle un responsable específico dentro de la plataforma para que se emitan las notificaciones y responsabilidades. Y vamos a tener, Julio, la posibilidad aquí de manera automática, a medida de la programación, poder tener del programa que estamos visualizando, cuál es el porcentaje esperado a la fecha que deberíamos haber ejecutado con base a las programaciones o las fechas de programación de las tareas
dependiendo de las tareas, de la cantidad de tareas ejecutadas en la plataforma, qué porcentaje realmente hemos cerrado. Y aquí tenemos entonces una desviación del cumplimiento o qué tanto porcentaje real tenemos con base a ese planificado. Aquí tenemos la posibilidad entonces, Julio, de programar tantas tareas ustedes necesiten. Entonces, digamos que como primera entrada del control operacional tenemos la posibilidad aquí, Julio, de programar esas tareas, ¿cierto? Pero esto no solamente se queda aquí, va conectado con otra aplicación, por ejemplo, si se trata de inspecciones, una aplicación que se llama Radar Checklist, ¿vale? Que yo la voy a diligenciar a partir de de un navegador web, pero la idea es que se haga desde un dispositivo móvil. ¿Cómo funciona esta aplicación o para qué sirve, Julio? Usted tiene aquí la programación de sus inspecciones, ¿cierto? ¿Qué se necesita para ejecutar esas inspecciones? Pues la lista de verificación de la inspección y poder recolectar la información de si están las condiciones adecuadas de esa inspección o si existen algunas desviaciones asociadas a esa inspección. Normalmente, ¿cómo lo hacemos si no tuviéramos Kantan Software? Tendríamos un Excel muy grande con la programación, algo muy plano con la programación. Alguien con acceso a ese archivo sabría que tiene que hacerlo, pero pues ahí queda, ¿cierto? Tendría que imprimir su formato, ir manualmente a hacerlo y digamos que tendría que manualmente después decir acá que se ejecutó la tarea y si hay hallazgos no sabemos qué pasa con esos hallazgos, ¿cierto? Con Kantan Software, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos la planificación directamente en la plataforma. A partir de notificaciones en una agenda de actividades, tenemos todo el listado de cada persona o cada persona responsable tiene el acceso a la información de qué actividades tiene que ejecutar y en qué periodo debe hacerlo. Y automáticamente, Julio, si se trata de una inspección, por ejemplo, automáticamente utilizando nuestra aplicación de radar, vamos a poder configurar esa lista de inspección propia de cada uno de ustedes para que se desarrolle directamente en la plataforma. ¿Y cómo funciona eso una vez tengamos nuestras plantillas o nuestras listas de inspecciones? Solamente, Julio, con programarla al usuario, aquí por ejemplo está programada para Gómez Juan Pablo, estas actividades, automáticamente en la aplicación donde tenemos las listas de verificación, Julio, nos van a aparecer todas las actividades que tenemos programadas. Entonces aquí, por ejemplo, estoy con el usuario Juan Pablo Gómez y aquí tenemos entonces que debo hacer una inspección de productos. La tenía para febrero del año pasado, no la hice, por eso está aquí en las tareas vencidas que tengo y tenemos que hacerla entonces a partir de esta lista de verificación. Aquí tenemos la posibilidad, el usuario tiene la posibilidad de ver qué tareas de inspección tiene asignadas para hoy, los próximos 30 días, próximos 60 días, 180 días. Y a partir, Julio, de esa programación, el usuario simplemente entrará a su dispositivo móvil, yo lo estoy haciendo desde el entorno web, y ejecutará su inspección. La plataforma tiene la posibilidad de generar recordatorios para que la persona sepa que tiene que hacer esa inspección en el tiempo establecido. Y la persona, Julio, entonces, a partir de esta inspección, vamos a tomar cualquiera de ellas. Aquí, por ejemplo, esta inspección de áreas, por ejemplo, que tenía que hacer en diciembre, a partir de esta lista de verificación, la persona simplemente se va a enfocar en que tiene que hacer esa tarea. Y aquí entonces vamos a tener la posibilidad, Julio, o el usuario va a tener la posibilidad de hacer su lista de verificación, ¿vale? Va a hacer su lista de verificación y va a poder hacer todo el desarrollo de el ejercicio. Bien, aquí digamos que vamos a poner unos datos para poder compartir por correo electrónico. Y aquí, Julio, entonces, esto es una lista de verificación que ya está hecha, ¿vale? Que ya está hecha, pero ustedes van a tener la posibilidad de personalizar las que ustedes quieran, las que ustedes necesiten. Y aquí entonces vamos a tener toda la lista de verificación asociada a esta lista. Esto es una inspección de áreas, por ejemplo. Entonces aquí hay unas preguntas como si existe iluminación, si están en buen estado las luminarias, etcétera. Por cada una de las preguntas ustedes definen el tipo de respuesta, si cumple o no cumple, si aplica o no aplica, como ustedes quieran, y la persona sencillamente se va a enfocar en hacer la lista de verificación. Bien, aquí por ejemplo, aquí esta no cumple, este cumple. Por cada una de las preguntas, Julio y asistentes, el usuario tiene la posibilidad de ampliar la información a partir de un texto o si quiere, va a poder aquí adjuntar evidencias. Desde el dispositivo móvil va a ser un poco más dinámico. ¿En qué sentido? Que la evidencia puede ser fotográfica, así como vimos en el diagnóstico inicial. Va a poder adjuntar videos, va a poder adjuntar notas de voz, va a poder adjuntar todas las evidencias que en cada lista de verificación de inspección tenga que ejecutar. Y eso va a quedar plasmado dentro de esta lista de verificación. Al final del ejercicio de la plantilla, Julio tiene la posibilidad, aquí yo voy a hacer un grafo cualquiera, pero en el dispositivo móvil la persona va a tener la posibilidad de dejar su registro de la firma
para evidencia adicional de que sí fue efectivamente él la persona que lo hizo. Si ustedes necesitan que además de esa firma de la persona que ejecuta haya más firmas, por ejemplo, un supervisor a cargo del área, pues también tiene la posibilidad de recolectar la firma de ese supervisor. Adicionalmente, Julio, algo muy interesante dentro de esta aplicación es que tiene la posibilidad de que a partir de geolocalización ustedes conozcan las coordenadas específicas de donde se ejecutó esta lista de chequeo, para que tengan la tranquilidad de que sí efectivamente se hizo dentro de las coordenadas o el sitio que debían ejecutarse. Cuando se ejecute el checklist, Julio, cuando se ejecute la lista de verificación, vamos a tener entonces la posibilidad o los usuarios van a tener la posibilidad de poder consultar pues esos resultados y por correo electrónico van a llegar esos resultados a las personas que ustedes consideren. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver un informe, ¿vale? De cómo fue el comportamiento de esta inspección, cuáles fueron los puntos débiles, cuáles fueron los grupos de preguntas que más criticidad tuvieron a manera gráfica. Pero también tenemos la posibilidad de tener un porcentaje de cumplimiento de esa inspección y poderlo descargar en un formato PDF para que tengamos el resumen. Bien, aquí tenemos todo el resumen de la inspección y todo esto se puede exportar a una información en Excel o en un PDF si queremos tener el registro. Pero lo mejor de todo esto, Julio, es que cuando se ejecute la tarea programada de inspección, automáticamente, Julio, la tarea que estaba programada desde nuestro programa de control operacional va a quedar ejecutada. Es decir, que fíjense cómo seguimos viendo la secuencia lógica de la implementación de un sistema de gestión. Planifiqué, ejecuté y porque ejecuté se completó. Bien, y de esa manera vamos a tener el control de las actividades de control operacional. Pero eso no es todo, Julio. Además de haber ejecutado nuestra lista de verificación, claramente, Julio, habrán hallazgos derivados de esa implementación, ¿cierto? Habrán hallazgos, pues hay un elemento que no cumple, ¿cierto? Una iluminación en el ejercicio que estaba poniendo que no cumple, que hay un hallazgo y hay una desviación identificada a partir de esa inspección. Pues Julio, de manera automática, todas esas desviaciones van a quedar registradas en nuestra aplicación de mejora continua. Es decir, si un usuario identificó, por ejemplo, que un elemento como este de la lista de chequeo no cumple, esa desviación de manera automática va a quedar reportada en la plataforma. Se le va a notificar a los responsables de la gestión de esos hallazgos y en tiempo real la persona va a tener la posibilidad, Julio, de hacer el tratamiento de esta desviación, que es algo muy interesante, además de que se reporta de manera automática, que todas las evidencias que se hayan adjuntado en la pregunta que se incumple van a quedar como evidencia de manera automática, es decir, va a viajar desde esa inspección a este aplicativo y va a estar disponible todas las notas de voz, las imágenes, videos, todo lo que se cargó a partir del reporte de ese hallazgo para que la persona responsable tenga la posibilidad de gestionarlo y tener todo el contexto de lo que se desvió y qué es lo que hay que hacer, ¿vale? No sé hasta ahí, Julio, si, si de pronto tenemos dudas de nuestros asistentes o cómo le ha parecido a usted hasta este momento lo que tenemos disponible para control operacional. Vale, Juan Pablo. Bueno, digamos que las dudas han ido surgiendo, digamos que en la medida que tú nos has ido comentando, básicamente han estado, pues, digamos que asociadas mucho ya con el ejercicio, es si preguntas tales como si podemos tener o hacer dictado por voz, en este caso como tú lo estabas haciendo a través de Radar Checklist, también que nos lo acabas de mencionar, y pues básicamente lo que o el enfoque que vemos acá es que pues la eficiencia es bastante, ¿no? Primero vamos a poder controlar la operación en tiempo real y esta parte que nos estás mencionando, Juan Pablo, de el levantamiento de estos hallazgos, digamos, de manera automatizada, pienso que nos va a aportar mucho en función de pues el tiempo, ¿no? El tiempo que es el que normalmente no opera, la estandarización, por allí también consultaban temas relacionados con auditoría, digamos que estas plantillas de checklist, vendría la pregunta, Juan Pablo, yo las podría condicionar a un listado de chequeo de auditoría y si es así, funcionaría de la misma manera que tú nos estás mostrando. Y como segunda pregunta,
estas desviaciones que estamos teniendo aquí, pues abren la puerta a algo que nos depara también mucho tiempo y es realizar esos análisis de causa, primero porque no contamos con el tiempo de las personas muchas veces, o segundo, porque pues el tiempo de realización es bastante, en algunos casos, bastante elevado. Entonces también quisiéramos saber si, digamos, que Kantan Software nos ofrece algo relacionado con inteligencia artificial para optimizar lo que respecta a estos análisis de causa. Esas serían como las dos preguntas. Gracias, Julio, de los asistentes por las preguntas. Bien, efectivamente, las listas de verificaciones que ustedes van a tener disponible para su uso son listas de verificación que ustedes mismos definen. Es decir, que ustedes si quisieran configurar o parametrizar o tener una lista de verificación, eh, para auditorías, en ese caso, ustedes podrían utilizar esta herramienta para el mismo sentido, poder tener una lista de verificación de elementos de auditoría y en ese sentido, automáticamente, cuando una desviación de esa auditoría se dé en la lista de verificación, automáticamente el hallazgo quedará reportado para que sea de manera automática y para que se haga el tratamiento acorde a las responsabilidades que hayan dentro del sistema de gestión. Entonces, en ese sentido, aquí siguen complementándose las aplicaciones, ¿no? Tenemos un reporte del hallazgo y aquí tenemos entonces, Julio, la posibilidad de relacionar el hallazgo con nuestra aplicación de no conformidades para hacer un reporte de la no conformidad y poder hacer el tratamiento desde esa aplicación. Hablando específicamente de la aplicación de no conformidades, Julio, a la pregunta sobre inteligencia artificial, ¿qué nos pueden ayudar, por ejemplo, para las desviaciones? Algo que cuesta muchísimo o que nos cuesta muchísimo como responsables del sistema de gestión, Julio, precisamente es que los líderes del proceso donde identificaron el hallazgo, pues hagan un análisis de causas consciente y sobre todo bien hecho, ¿cierto? ¿Por qué cuesta? Porque el líder de proceso muchas veces no le interesa, ¿cierto? Es un primer reto de generar conciencia. Y segundo, porque si le interesa, tal vez no tenga la experticia para hacerlo bien y a veces hay que apoyarlo mucho y acompañarlo mucho. Pues bien, hablando de la inteligencia artificial para ese reto, nosotros tenemos la posibilidad, Julio, de a partir del reporte de una no conformidad, y aquí voy a hacer un reporte de una no conformidad, por ejemplo, el proceso de producción, vamos a seleccionar aquí, vamos a hacer un ejercicio rápido de derivado de una auditoría interna, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial a partir de la descripción de un hallazgo me permite hacer un análisis rápido. Bien, yo aquí tengo preparado, Julio, para poder hacer un ejercicio más rápido y aquí tengo una no conformidad ya preparada, ¿vale? Aquí es un ejemplo de no conformidad de una desviación, por ejemplo, de productos defectuosos que me generaron una desviación y a partir de esta descripción del hallazgo y teniendo claro, por ejemplo, cuáles son los requisitos incumplidos, ¿vale? Los requisitos de normas incumplidos. Aquí tenemos la posibilidad de juntar evidencias de incumplimiento. Si tuviéramos archivos aquí para aportar o para complementar el hallazgo que estamos reportando, lo vamos a poder hacer. Y fíjese, Julio, cómo a partir de la inteligencia artificial, permítame un segundito, lo vamos a hacer rápidamente, vamos a tener una herramienta que nos va a mejorar significativamente los tiempos de análisis de causas. Aquí, ¿quién lo debería hacer, Julio? Pues el responsable del proceso, ¿verdad? Sería la persona llamada a hacer este análisis de causas. Pero tenemos la posibilidad, a partir de inteligencia artificial, con un solo clic, Julio, yo los invito en este momento que al momento de yo darle clic a este botón, contabilicen cuánto tiempo se demora la inteligencia artificial analizando el hallazgo y vamos a ver cómo la inteligencia artificial me permite en tiempo real en tiempo real y rápido, hacer ese análisis de causas y poder determinar por qué ocurrió esa desviación. ¿Listo? Esto es lo que nos cuesta mucho, ¿vale? Nos cuesta mucho para los líderes de proceso que puedan hacer este análisis y además cuesta mucho tiempo, ¿no? A veces no tienen el tiempo para hacerlo o no tienen la disposición para hacerlo. Pues aquí el análisis de inteligencia artificial con base a los datos que le acabo de dar de la desviación, me va a dar en segundos el análisis de causas establecido. Entonces, ¿qué me está mostrando el análisis de inteligencia artificial? Ojo, esto lo hice con inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Recolecta todos los datos del hallazgo reportado y con base a esa recolección de datos, él me va a decir aquí, a partir de diferentes metodologías, aquí por ejemplo la causa raíz es un producto no conforme,
Aquí me dice a partir de un diagrama de espina de pescado cuáles son el problema básico fue la liberación de productos defectuosos, tal cual como le dije en la descripción del hallazgo, y me va a decir cuáles son las causas en las espinas de materiales, métodos, mano de obra. Aquí, por ejemplo, yo mencioné un procedimiento aquí, el PCQ01, como un elemento que no se cumplió los criterios, entonces me dice que el procedimiento no se siguió estrictamente. Lo mismo para mano de obra, maquinaria, medio ambiente. Tenemos la metodología de diagrama de Chicago, pero también me lo hace en 5 porqués, ¿vale? También me lo hace por 5 porqués. Y adicionalmente, Julio y asistentes no solamente se quedan en análisis, sino que me propone, Julio, las propuestas de acción de qué tengo que hacer para evitar que esta desviación me vuelva a ocurrir o para evitar que se materialice nuevamente esta desviación. Entonces, fíjense, Julio, cómo me permite de manera rápida la inteligencia artificial, pues a mí me parece supremamente provechoso esta herramienta para poder determinar los análisis de causas, como en tiempo real y en cuestión de segundos podemos tener todo el análisis. ¿Vale? Y a partir de ese análisis, Julio, entonces la plataforma me permite generar las acciones correctivas, poder plantear con base a ese análisis qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y quién lo tiene que hacer, para que la plataforma me ayude a partir de ese agendamiento de tareas y planes de acción, poder informar a los responsables que hay algo que hacer, que lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y poder tener la trazabilidad en la plataforma. ¿Cómo le parece hasta ahí, Julio? Excelente el camino que hemos recorrido, Juan Pablo. Pienso que venimos desde un planear, un hacer, y por lo tanto, pues estamos ya ejecutando un verificar mediante estas inspecciones y estamos llegando a un actuar o a una mejora. Pero aquí viene algo, bueno, interesante, y es que pues todo este material finalmente tenemos que verlo, o mejor, tomar decisiones informadas para sacar adelante las posibles dificultades que tengamos, fortalecer aquello que nos ha funcionado, porque no todo ha sido malo, y hemos recopilado, hemos hecho una serie de registros, tenemos una serie de información que a veces si lo vemos de esta manera, pues son datos, pero esos datos no me generan información para tomar una decisión, y más por la alta dirección. Entonces, dándole ese enfoque final o ese enfoque de retroalimentación de lo que es nuestro sistema de gestión, pues finalmente nos gustaría ver cómo yo puedo analizar todo esto que he trabajado a través de Cantar Software, qué herramientas tengo allí disponibles para tomar una buena decisión o una decisión informada. Perfecto, Julio. Bien. Para darle respuesta a su pregunta, vamos a ver una aplicación específica que nos permitirá hacerlo, pero no sin antes decirles también que la inteligencia artificial no solamente está disponible para análisis de causas de las no conformidades, sino también, por ejemplo, si tenemos nuestro aplicativo de incidentes, pues también nos va a permitir a partir de un reporte de un incidente con imágenes, con toda la información que le suministremos, la inteligencia artificial también me permitirá hacer un análisis del accidente y proponer los planes de acción específicos. Pero para darle respuesta a sobre los informes o el seguimiento de desempeño de nuestro sistema de gestión, contamos con una aplicación específica, Julio, que se llama Business Intelligence, que cuesta mucho también como responsables del sistema de gestión. Si nos piden un informe, nos gastamos mucho tiempo haciéndolo, ¿cierto? No tenemos preparados los datos porque tenemos que recolectar la información de diferentes fuentes y nos demoramos un tiempo prudente en hacerlo. Con esta aplicación de Business Intelligence vamos a tener esos informes listos y disponibles de manera y en tiempo real, ¿vale? A partir de una identificación o una visualización de gráficas de seguimiento y desempeño de cómo va nuestro sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad, por ejemplo, como tenemos una aplicación de gestión de auditorías, Julio, gráficamente podemos tener el informe de cómo se encuentran esas auditorías a partir de unas gráficas que son completamente dinámicas. En ese informe de auditorías nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, filtros por año, filtro por meses de ejecución de la auditoría, en qué fase de los registros de la aplicación de auditoría se encuentran, qué porcentajes se encuentran pendientes, qué porcentajes se encuentran completadas, y toda esta información es dinámica, Julio. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, utilizo una gráfica para hacer un filtro, yo quiero ver las auditorías completadas, todas las gráficas se van a mover
en coherencia con esos filtros que estamos identificando. Y yo aquí puedo además, Julio, poder ampliar la información para poder tener más amplitud o poder descargar la información en un formato de la gráfica, ¿no? En un formato Excel para poder tener un análisis más completo. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, Julio, qué tantos programas de auditoría están cerrados, cuántos programas tengo programados, cuántos se encuentran abiertos, qué porcentaje están ejecutados, cuántos planes de auditoría se encuentran abiertos y ejecutados por mes, cuántos hallazgos están derivados de esas auditorías. Y aquí vamos a poder, por ejemplo, filtrar, yo quiero ver los de marzo, y ahí podemos filtrar a qué auditorías corresponden. Y también, Julio, tenemos la posibilidad de que si queremos ampliar la información, aquí tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, el detalle de los programas. Entonces, si yo quiero darle clic a esos programas, me va a poder dirigir, bueno, aquí tengo un pequeño error, seguramente el código del registro no existe, pero vamos a poder tener la posibilidad de dirigirnos directamente al registro que queremos en la plataforma ampliar. Bien, no solamente para auditoría, sino solamente también para, por ejemplo, los hallazgos. Algo que nos cuesta mucho también, Julio, es que de todo salen hallazgos, ¿cierto? De todo sale planes de acción, de todo sale desviación. Entonces, tenemos la información de todos los hallazgos, cuántos hallazgos están generados, cuántos se encuentran cerrados, cuántos se encuentran abiertos, que esto es un dato importante, cuántos días me estoy demorando en promedio para cerrar esos hallazgos, y esto va a ser de manera automática, porcentaje de los hallazgos completados y pendientes, porcentaje de las acciones correctivas por estado, cuántas acciones tengo correctivas, cuántas acciones cerradas, por año, por mes, por origen la cantidad, por origen el porcentaje, y aquí tenemos un listado entonces de todos los hallazgos derivados del sistema de gestión para poder hacer un análisis específico. Vamos a poder filtrar por proceso, por mes, por la información que ustedes quieran. También tenemos gráficas, por ejemplo, de análisis de gestión de riesgos. Aquí ustedes van a poder tener una ampliación de la información de los riesgos que han identificado en su sistema de gestión. Van a poder tener la posibilidad de ver los incidentes en el caso de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, cuántos accidentes han ocurrido, cuántos tiempo de promedio me he demorado para el cierre de esas investigaciones, qué porcentaje están investigados, qué porcentaje de los planes de acción están cerrados, en qué etapa o qué porcentaje de los registros están en cada una de las etapas del proceso, cuántos han sido cerrados, cuántos han sido investigados, por origen del accidente, por ejemplo, qué accidentes han sido por máquinas, aparatos, materiales, cuántos han sido graves, cuántos han sido daños en parte del cuerpo afectada. Aquí tenemos una gráfica para que ustedes puedan filtrar, por ejemplo, los accidentes que han ocurrido en el abdomen y ustedes puedan tener una ampliación de la información en tiempo real. Toda esta información proviene, Julio, de manera automática de los registros que se encuentran en la plataforma. También tenemos aplicaciones como por ejemplo, gráficas como por ejemplo relacionadas con los PQRs, cuántas PQRs he resubido, cuánto promedio en tiempo me he demorado para el cierre o gestión de esas PQRs que están registradas en nuestra aplicación de PQRs, cuántas están abiertas, cuántas son felicitaciones, quejas, sugerencias, las acciones, en qué etapa se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos pendiente el 26% por responder al cliente, por ciudad, cuántas quejas hemos recibido por ciudad, por cliente, inclusive vamos a tener la posibilidad de filtrar por cliente, cuántas hemos recibido mensualmente, cuánto tiempo de resolución nos hemos demorado en promedio por mes, y aquí un listado para ampliar la información de cada una de las quejas recibidas. También tenemos la posibilidad, Julio, digamos que tenemos diferentes gráficas aquí, todo el conjunto de planes de acción que se reporten en la plataforma por diferentes fuentes, no conformidades, incidentes, actas de reunión, cualquier aplicación que genere planes de acción. Aquí vamos a tener todos los planes de acción resumidos en una sola pantalla para que ustedes, dependiendo del origen, puedan hacer un seguimiento de cómo se encuentran esos planes de acción, cuántos planes de acción he cerrado en promedio por día, cuántos días de retraso con base a la fecha de planificación tengo, cuántas tareas tengo, qué porcentaje están pendientes, cerradas, cuántos esas tareas están cerradas, rechazadas o en algún estado específico, los orígenes de esos planes de acción, por responsable. Por ejemplo, este señor tiene muchas tareas pendientes asignadas todavía, podemos hacer un análisis inclusive por persona, queremos analizar qué es lo que pasa con esta persona. Y así, Julio, tenemos la información gráfica para hacer el seguimiento de todo el sistema de gestión, las tareas de inspección. Vamos a tener la posibilidad también de tener el conjunto de indicadores, resumen dentro de la aplicación para poder tener una ampliación del resultado. Entonces, fíjense, Julio, cómo en tiempo real, si la alta dirección quiere ver cómo va el desempeño del sistema de gestión, en cualquier momento lo puede hacer y en cualquier momento puede ingresar a la información para que pueda hacer un seguimiento de cómo va el desempeño de su sistema de gestión. Vale, Juan Pablo, no, pues excelente, digamos que a medida de
de que pues, nos has ido enseñando. Hemos visto todo el ciclo PHBA de nuestro sistema de gestión. Excelente esta parte de poder tomar decisiones. Finalmente, los seres humanos somos gráficos. Esto de tenerlo mediante estos KPI de forma muy visual, pues efectivamente nos va a ayudar bastante en esa tarea. Entonces, nada, Juan Pablo, tanto de los participantes como de mi parte, pues agradecerte. Esta explicación realmente ha sido una jornada excelente y pues de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Juan Pablo. A ustedes, a todos los asistentes, muchísimas gracias por participar de estos eventos. Espero que esto haya sido de gran utilidad para que ustedes vean que tenemos alternativas suficientes para poder mejorar sobre todo el desempeño de nuestro sistema de gestión. Y pues nada, invitarlos a que sigamos participando de estos eventos que la verdad para nosotros es de gran gusto poder participar con ustedes y poder mostrar las últimas novedades que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Janet, disculpo la conexión. Entonces vamos a hablar sobre pues, el testimonio de usar Kantan dentro de uno de nuestras implementaciones, servicio de implementaciones de uno de nuestros clientes. Primero pues vamos a presentar la empresa, quiénes somos. Somos una empresa paraguaya que presta el servicio de consultoría con más de 20 años de experiencia en áreas de organización e implementación en sistemas de gestión en las distintas normas internacionales a través de estrategias innovadoras y desarrollos tecnológicos, dirigidos principalmente a la industria y compañías de servicio y comercio en general. Nuestro lema es hacer sistemas de gestión a un clic. Uno de nuestros clientes es la empresa Pioneros del Chaco, que es un holding de cooperativas que están dentro de la región del Chaco paraguayo, y una de las unidades de negocio es la aceitera de grano de soja. Ellos, digamos que en esta parte del país de Paraguay, hacen su labor, digamos, uno de sus mayores productos agrícolas es el grano de soja, ¿sí? El cultivo de grano de soja. Entonces, ellos vieron la necesidad de darle un valor agregado a ese grano de soja, haciendo pues la producción en este momento de harina de soja para suplemento alimentario de vacunos y de avícolas, y el tema de aceite en crudo, y a futuro quieren, digamos, producir aceite para consumo humano. Es una agroindustria que se está, digamos, desarrollando nueva. Hace 6 años empezó, digamos, la idea, la ejecución del proyecto. Están, digamos, en el proyecto ya terminando la implementación del acopio, el almacenaje y fabricación de estos subproductos terminados. Y pues obviamente que son productos que se van a exportar y necesitan una certificación de calidad, y por eso nace la necesidad de certificar en primera instancia la ISO 9001, con la cual digamos que Olestal y Consultoría de Negocios pues pretende certificarlos y luego acudir a certificarlos en ISO 22000 para cuando haya, digamos, la producción de aceite para consumo humano. ¿Qué problemas he visto, digamos, a nivel personal en la consultoría, a nivel de mi experiencia en consultoría de sistemas de gestión? No precisamente en este proyecto, porque como es nuevo y es, digamos, de un holding que viene
digamos, los socios y la alta dirección son gente pues alemana que está acostumbrada a llevar una cultura de organización, de disciplina, cumplir normas. No hemos visto estos factores negativos tan marcados como en otras consultorías, pero yo los traje, digamos, a colación de otros proyectos en los que yo he participado. Y uno de los factores negativos que se presentan al implementar cualquier sistema de gestión, sea de calidad, medio ambiente, seguridad informática, SARLAF, es que hay una resistencia al cambio en cultura organizacional. Siempre pues los seres humanos tendemos a resistir a cuando se cambia nuestra forma de vida de un momento a otro y venimos haciendo una comodidad, venimos haciendo las cosas bajo un confort y nos cambian ese confort y nos dicen que lo debemos hacer de otra manera. Entonces hay una resistencia a ese cambio organizacional. Eso se deriva en decir no tengo tiempo, la alta dirección no tengo tiempo y pues como consultor tú te debes acomodar. También hay una falta de comunicación asertiva, la cual da pues como malos entendidos, reprocesos, malos conceptos, ¿sí? Digamos, en un área yo llamo el documento de una forma y en otra área de otra forma, hasta llegar a una conciliación entre líderes o entre colaboradores, pues eso se va a dar. ¿Sí? Entonces, aclarar conceptos, definir parámetros cuando se están definiendo procedimientos, pues eso hace que la comunicación no sea tan asertiva y pues es un factor negativo que se ve a nivel de toda implementación. Falta de recursos, digamos, es evidente que este tipo de proyectos de implementación pues generan un costo. La alta dirección lo ve como un costo más no una inversión, digamos, en este proyecto sí lo veían como una inversión porque pues el mercado se los exige. Ellos para hacer la exportación deben cumplir cierta normatividad, tanto a nivel legal, digamos, del país, Paraguay, como para poder exportar. Por eso que pues una de sus necesidades es certificarse en normas internacionales. Y otra es la falta de gestión de la información documentada. Cuando uno llega, digamos, a cualquier organización, en cualquier sector, pues tienen ya información documentada, diseñada, ya sea porque se lo pide un requisito legal o por el mismo mercado, ¿sí? O la misma necesidad de la operación de la organización y pues esa gestión no la hay. Y obviamente al implementar cualquier sistema de gestión, pues va a generar documentos del sistema. Entonces nosotros hacemos pues más, digamos que las normas exigen más documentación para poder cumplir con los requisitos con los que ellos vienen trabajando, que obviamente pues cuando llega un sistema de gestión, pues en la mayoría de los casos no está articulada, no está gestionada, no hay un mecanismo de aprobación, de revisión, de ver que, digamos, se utilizan documentación obsoleta y ellos están en esa falta de comunicación utilizando documentación, formatos y generando registros obsoletos. Entonces, cuando hemos utilizado este sistema, digamos, en este proyecto, lo que hemos visto como beneficios al utilizar Kantan y al compararlo con otros software es que aumenta el rendimiento del equipo de trabajo de implementación. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, digamos, todo se agenda por correo, la ruta que nos da Kantan en cuanto a implementación es clara y lo sabe todo el mundo en qué paso vamos para poder implementar. Hay una mejora de la eficiencia de la adaptación, esto hace que la resistencia al cambio de pronto minimice más y también el mostrar un software, el mostrar una herramienta, en el mostrar una innovación, pues hace que los participantes líderes del equipo de trabajo pues se sientan motivados, ¿sí?
Optimizar el tiempo de implementación. Pues claro, hay muchas cosas que están automatizadas, que ya no vamos a usar Excel o Word, sino que la misma herramienta va generando campos en los cuales debemos registrar información de actividades que se hacen dentro de la implementación, pues eso hace que se optimice el tiempo de implementación. Entonces, de pronto reducir esos tiempos, optimizarlos para utilizar más bien para planes de acción y mejoras al sistema o a la operación de la organización. Minimiza el costo de inversión en recursos para la implementación. Digamos, cuando yo estuve en un proceso, y esto es fuera, digamos, estuvimos averiguando varios software y algunos pedían instalación dentro de la organización. Esto hace que la organización incurra en gastos de equipos y de infraestructura tecnológica. O sea, además del pago de la herramienta, deben generar, digamos, el pago de recursos de infraestructura tecnológica, periféricos, memoria RAM de alta capacidad. Entonces, eso hace que ese tipo de software sea muy costoso implementarlos. Además, el pago debe ser, pues, una vez implementado, una o 2 meses, se debe hacer el pago total de ese tipo de software en sitio. Y hay otra modalidad que es por módulos, pero entonces para tú tener toda la cobertura del sistema de gestión, pues debes comprar alrededor de 10, 12 módulos y eso hace que se aumenten los costos de esa implementación. Además también de recursos en talento humano. Digamos, aquí el coordinador va a optimizar su tiempo o el consultor va a optimizar su tiempo porque la herramienta ayuda a implementar, a decirle al coordinador o al implementador, al consultor, qué pasos debe seguir, ¿sí? Al equipo de trabajo. Entonces, no va a estar enfocado más en la mejora que en la gestión de manual, como lo hacíamos antes de Excel y Word y carpetas, de manejar la implementación. Optimiza la gestión de la información documentada. Pues, obviamente cuando llegamos a una empresa que lleva un tiempo sin un sistema de gestión, pues tiene una información documentada que no está controlada y pues esto hace que debamos controlarla y generar más documentación para cumplir con lo que nos pide cualquier norma ISO. Entonces, pues eso hace que el tiempo de ese control, el coordinador esté perdiendo, digamos, un tiempo valioso en generar el control de esa documentación en vez de estarlo generando en planes de acción, en mejoras, en proyectos de mejora continua dentro de la organización. Facilita el proceso de certificación. Hablábamos, digamos que ya estamos en proceso de nosotros cotizar entes certificadores y ya nos hacen la pregunta de que si tenemos un ente certificado, tenemos un software para hacer mucha de esa auditoría de certificación remota. Y pues este tipo de software nos permite hacer eso y obviamente ya la empresa no va a incurrir en gastos de viáticos, en gastos de traslado que le suman al costo, digamos, los entes certificadores y tienen que traer una persona especializada de una ciudad a otra, ellos suben ese costo porque el día de traslado lo asume la cotización de la certificación. Entonces esto hace que eso se minimice y el proceso de certificación llamado hable porque no va a dar temor, porque obviamente yo ya en el proceso de implementación manipulé, gestioné, indagué, estuve muy cerca del software y eso hace que pues se maximice. Optimiza la comunicación asertiva dentro del proceso de implementación y seguimiento. Digamos, Kantan lo que ofrece es que, digamos, todo se haga por correo. Nos manda alertas para planes de acción, alertas para reuniones
implementación o de seguimiento de actividades que se deben hacer dentro de la implementación o el seguimiento del sistema de gestión, y eso hace que la comunicación sea asertiva. Sabemos que en este momento nosotros estamos muy atados digamos, a la inteligencia artificial, a comunicarnos por medio de un correo, lo que no está en correo pues no es evidente, o por medio de WhatsApp. Entonces, esto hace que la comunicación sea asertiva en la implementación y el seguimiento. Las actas quedan registradas en cada actividad que se realiza, y esto hace que los compromisos también se cumplan. ¿Qué factores positivos al implementar el sistema de gestión con Kantan? Pues ya pues esos beneficios lo que hacen es una transformación positiva en la cultura organizacional. Van a ver el sistema no como un enemigo, no como una carga más laboral, sino como una herramienta que te va a ayudar a gestionar tu trabajo, ¿sí? Digamos, los colaboradores y líderes de proceso. Optimización del tiempo. Pues al no reprocesar actividades, al no volver a generar de pronto actividades de socialización, porque Kantana de pronto te puede sacar de dudas si tienes un concepto que no entiendes o que no te facilita, digamos, la comunicación, o todo el lenguaje que utiliza Kantan hace que la comunicación sea asertiva. En temas de recursos, pues ya lo mencionamos, es una herramienta que te ofrece toda la estructura de la ISO, de alta estructura, digamos, para cualquier norma, desde las personas que somos consultoras, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, está consignada, no hay que generar una compra de módulos, no hay que generar, sino con un solo pago, pues tú vas a obtener toda el alcance que tiene la norma. Y en la optimización de la gestión de la información documentada, pues obviamente siempre va a estar condensada dentro de la herramienta. O sea, hay un módulo que gestiona la información documentada, el cual se maneja por procesos, por carpetas, tú haces la estructura de acuerdo a tu control de gestión de información documentada, el cual te va a dar pues una visión de qué documentos necesita cada proceso, qué documentos están aprobados, qué documentos están para revisión, qué documentos están para elaboración, cómo debo solicitar esa elaboración, y pues eso te lo ofrece Kantan. Entonces, yo no sé, nuestro lema dentro de los sistemas de gestión, cuando ofrecemos nuestros servicios de sistemas de gestión a un clic, que te dé facilidad, que utilices la IA, que ya, digamos, las consultorías en carpetas, en Word, en Excel, digamos, pasaron de moda desde pandemia. Se hizo la necesidad de automatizar este tipo de sistemas, y pues ya el mercado, la industria, las organizaciones están respondiendo, los entes certificadores están respondiendo a que sea así. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Y pues estos son los datos de nuestra empresa en consultoría. Nosotros somos pioneros y somos marca registrada de Kantan acá en Paraguay, y pues ofrecemos nuestros servicios para las normas ISO 9000, 14000 y seguridad y salud en el trabajo 45001. Esta es nuestra página Style, está Kantan Software, somos marca registrada acá en Paraguay.